Las edades del ser humano. ¿Cómo vivir la vida? Este artículo es un comentario, según la particular visión de un curso de milagros, al artículo de Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría, aparecido en el diario El Mundo el 1 de enero de 2014, el cual recomendamos tener a la vista, pues a él se va refiriendo constantemente. Tal y como establece Enrique Rojas, la vida es una gran maestra que enseña más que muchos libros. La cuestión es establecer claramente cuál es el propósito del aprendizaje. Efectivamente, nuestra experiencia vital nos ofrece continuas oportunidades de interactuar con los demás, permitiéndonos darnos cuenta de la gran verdad que subyace tras esa coreografía que se mueve en el escenario de la historia actual como una amalgama de hechos e intenciones. Cada una de las primeras afirmaciones de Enrique Rojas es plenamente acertada en cualquiera de las ópticas desde las que las contemplemos. Así, la cita de Píndaro, «Atrévete a ser tú mismo», aunque el autor la refiere a la realidad dentro del sueño, nos evoca la necesidad de atender a nuestra referencia interna, la voz del Espíritu Santo, para no sucumbir ante el proceloso mundo de los catálogos de normas de conducta y valores morales que nos vienen impuestos desde el mundo exterior. Un mundo, por otra parte, terrible como siempre y apasionante como nunca, ardiendo y fascinante, pues vivimos tiempos de extravío y veo mucha gente perdida en lo fundamental, desorientada, flotando sin saber bien hacia dónde dirigirse. Expresa así el profesor Rojas un reconocimiento que nos resuena a todos interiormente, de vivir en un mundo demente y caótico, inestable e inconsistente, aunque en la expresión que utiliza el profesor de este sentimiento incluya adjetivos apasionante, fascinante, que justifiquen de alguna forma el profundo drama que todos experimentamos. Reivindica así las bondades del sueño de terror como una forma de poner en valor aquello que consideramos ser lo único que tenemos a nuestro alcance. Más vale malo conocido. Actúa así el uso de dichos adjetivos a modo de compensación, como lo que tenemos es lo único que reconocemos tener y es lo nuestro, intentemos resaltar sus virtudes. El doctor Rojas realiza un análisis de las distintas edades por las que pasa el hombre, no sin antes resaltar los profundos cambios que ha sufrido el mundo que conocemos en los últimos 20 años y contrastar que en la época de la información cada vez existe gente más informada, pero menos formada, es decir, sin el criterio suficiente para interpretar bien la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Es precisamente esta afirmación lo que me animó a hacer una interpretación paralela de esa realidad, a partir de este excelente artículo, con la finalidad de resaltar ciertos conceptos expuestos en un curso de milagros, para su clarificación a los principiantes en su estudio. La infancia. En cuanto a la infancia, tal y como indica Enrique Rojas, es un periodo decisivo en la formación de la personalidad, donde tras los primeros pasos y el cese paulatino de la total dependencia con respecto a la madre, aparece el lenguaje, con el que nombrar las cosas es apoderarse de ellas. Efectivamente, en los albores de la concepción y del nacimiento se produce la identificación con el cuerpo de esa pequeña ola en el océano, uno de los múltiples apartados mentales en que nuestra gran mente soñadora se ha fragmentado para vivir la experiencia de ilusión. Se produce así uno de los mayores anhelos del ego, el de convertirse en causa, siendo el personaje, el héroe del sueño, su efecto, su fabricación, su hijo, emulando así la capacidad creadora divina, pero a base de invertir la percepción de la realidad. Todo ello siguiendo el diseño de la nueva experiencia vital planificada, a otro nivel de nuestra mente, para ese fragmento. A partir de ahí, ese fragmento mental inocente, completamente inconsciente de su realidad y responsabilidad en su actual circunstancia, comienza a fabricar su nueva personalidad, el falso concepto del yo que asumirá como propio. Aparte de su cuerpo, este protagonista acogerá un nombre, un guión para el drama, unos personajes secundarios y un escenario,
El drama habrá sido coestablecido en conjunto por todas las individualidades de esa única mente soñadora disociada que eligió vivir la ilusión de la independencia y autonomía del todo abarcador. El lenguaje comienza a ser una de las herramientas que utilizará el nuevo ser humano para identificar todas las formas físicas. Estas actúan como símbolos donde se representan los pensamientos dentro del sueño. Pensamientos que a través de dichos símbolos, la percepción física, imágenes, audiciones, tactos, palabras, etc., son proyectados en el escenario, el mundo físico, del complejo abanico de pensamientos que conforman el estado oscuro de su mente soñadora. El libro de estilo del drama siempre se cocina de la misma forma, pese a las ligeras variantes de la línea argumental. Una base de culpa procedente de la creencia en el pecado de la separación de nuestra fuente, aderezada con su especia predilecta de merecimiento de castigo, culpa debidamente proyectada por pulverización sobre el escenario y los personajes para que sean estos los crueles ejecutores. Una sutil capa de miedo glacé que se pueda ocultar para no desvirtuar el sabor de la irresponsabilidad. Y todo ello bien flambeado con licor de escasez, limitación, sacrificio, dolor y sufrimiento, para que el resultado final sea el esperado. El progreso del niño en la fabricación de su personalidad conforme a los valores socioculturales de la sociedad en la que crece es, a juicio de Enrique Rojas, los subrayados son míos, impresionante y se sucede en distintos momentos en él: la edad del sueño, la edad del juego, que se acompaña de la sociabilidad, subrayado comienza la relación especial. El niño empieza a relacionarse con otros y aparece la fase personalista, yo, mí, mío, en subrayado, es decir, la conciencia de autonomía e independencia. Continúa Enrique Rojas, la edad de la obstinación. El niño quiere hacer su voluntad y que los más cercanos se inclinen en esa dirección. Subrayo, lo que marca el comienzo del especialismo. Continúa Enrique Rojas. Viene después la entrada en el jardín de infancia y en la escuela, que es decisivo. Subrayo, donde se refuerza la identificación con el psicodrama de la concreta experiencia diseñada por el ego. Rojas. Entre los 6, 7 u 8 años viene la comprensión analítica y el pensamiento conceptual. Subrayo, donde comenzamos a dar carta de realidad a todo aquello que no significa nada. Rojas. Pero tengo que decir que casi todo está en la infancia. Esto quiere decir que si un niño ha crecido en un ambiente afectivo y educativo adecuado, va a salir de ella fortalecido. Subrayo, podrá desarrollarse un ego sano que permita sobrevivir mejor en el mundo del sueño. Rojas. Viene la edad de las preguntas. ¿Eso qué es? ¿Para qué sirve? El niño se vuelve una especie de filósofo incipiente. Subrayo, el ego establece su estrategia para reafirmar el autoengaño, buscar para no hallar. Rojas. La fase escolar se extiende desde los 6 a los 10 o 12 años. Asiste a importantes cambios físicos y psicológicos. La imaginación y la fantasía asoman en primer plano de su conducta. Subrayo, el ego va consolidando y reforzando su estrategia de ilusión. Rojas. Y la visión de perfiles borrosos que tenía hasta ese momento se va haciendo más nítida y mejor dibujada. Su visión de la realidad va a ser cada vez más objetiva. Subrayo. Así se va terminando de ajustar la identificación del fragmento mental con el escenario diseñado. Rojas. Es fundamental la colaboración entre escuela y familia. Una buena educación familiar debe descansar sobre esta tetralogía. 1. Presencia simultánea del padre y de la madre. 2. Comunicación afectiva centrada en sentimientos positivos de amor y ternura. 3. Transmisión de valores vividos por los padres. Uno es lo que hace, no lo que dice. 4. Tener una disponibilidad socioeconómica suficiente. Acaba Rojas. En cuanto a este último inciso, la colaboración familia-escuela contribuirá en mayor o menor medida al grado de disfuncionalidad que alcance el niño en su desarrollo previo a la adolescencia, pues en función del nivel evolutivo de padres y maestros, el niño fabricará
una personalidad más o menos adaptada al catálogo de normas de conducta y valores morales imperante en su entorno, lo que determinará una menor o mayor adaptación al mismo, y un diferente grado de dolor y sufrimiento, por un mayor o menor alejamiento de su atención de su referencia interna, sus propias emociones. Quiero resaltar que los 4 elementos de la tetralogía que señala Enrique Rojas son en realidad como las líneas fundamentales del resto de la experiencia, predeterminados por cada actor en conjunto con el resto de actores de la trama, en un momento extrafísico previo al nacimiento. No obstante, el detalle final de la actuación de cada uno, la forma de percibir las diferentes secuencias del drama de la vida y el aprendizaje, que se puede obtener desde el punto de vista evolutivo espiritual, son determinados por cada uno en tiempo real, en función de sus decisiones, en función de la elección de uno u otros sistemas de pensamiento a su disposición, y según el grado de exposición que hayan adoptado para llevarlos a la práctica de su experiencia. La adolescencia. Rojas. La pubertad se extiende en las chicas de los 10 años a los 14 y en los chicos de los 12 a los 17. Va desde las primeras manifestaciones de la maduración biológica o corporal hasta el final de la misma, y aparece la capacidad de generación. Subrayo. De esta forma vuelve el ego a atribuirse la potestad divina de primera causa, cediéndosela al personaje que ha fabricado. Rojas. La primera menstruación en las chicas y la primera eyaculación en los chicos. Subrayo. Aquí comienzan a confundirse los impulsos milagrosos con los impulsos físicos. El sexo. Rojas. Es la denominada edad del pavo. La pubertad es la antesala de la adolescencia. La adolescencia es el periodo de la formación de la personalidad. Subrayo. En realidad, la concreta personalidad vendrá determinada por la triple influencia en la mente soñadora de las creencias en experiencias en otras vidas, genética de los ancestros y aprendizaje sociocultural de la vida actual. Rojas. Es complicado señalar el límite cronológico de la adolescencia con la primera juventud. Su contorno es borroso, desdibujado, etéreo, de perfiles imprecisos, zigzagueantes y desiguales. Y se ponen de pie las 4 piezas de la maduración: física, psicológica, social y cultural. La madurez física es un proceso natural, que va en la chica de los 15 a los 20 y en los chicos de los 17 a los 23, aproximadamente. Hoy se ha alargado la adolescencia en los chicos por motivos de índole muy diversa, y uno se encuentra con chicos de 23 o 24 años que son auténticos adolescentes. Acaba Rojas. La adolescencia, tal y como la describe Enrique Rojas, muestra cómo la inestabilidad del ego comienza a hacer presa del personaje. Esto se debe al mecanismo de la proyección fuera de sí de cualquier vestigio de responsabilidad. La ocultación de la oscuridad que implica la proyección se produce cuando el pequeño fragmento mental se ve obligado a retirar de su conciencia todos aquellos conflictos y traumas no comprendidos que el ego ha establecido como parte del guión. El personaje no soporta el dolor que produce su recuerdo y en consecuencia los esconde en un lugar de la mente no accesible a primera vista, pero que desde allí condicionarán gravemente su percepción de la experiencia el resto de su vida. Así, la adolescencia comienza a mostrar de forma descarnada el grave conflicto que produce en la mente la coexistencia de la referencia externa, padres, profesores, valores, entorno sociocultural, etc., trufada de aquellos ingredientes que el ego ha establecido al cocinar el argumento vital, cuyos pilares principales son la creencia en el pecado y en el castigo, la culpa y el miedo. Decimos la coexistencia entre la referencia externa y la referencia interna puesta de manifiesto como las inclinaciones naturales del personaje, afinidad y motivación, hacia comportamientos y situaciones que pugnan con el catálogo de normas de buen proceder en el entorno de la realidad del sueño. El adolescente va poco a poco renunciando a sus inclinaciones y gustos a favor de una alineación con lo correcto,
impuesta desde su particular percepción por el mundo externo, alineación a la cual debe someterse para sobrevivir. Precisamente el alargamiento de la adolescencia del que nos habla el profesor Rojas es la dilación, como una manifestación de rebeldía ante la imposición, que algunas personas establecen en la resolución de esa grave divergencia, que en la mayor parte de los casos se produce a favor de la referencia externa, que actúa cual apisonadora emocional. De esta forma, el adolescente llega a la madurez con una renuncia clara a todas aquellas manifestaciones internas de su personalidad que han chocado abiertamente con la normalidad del ego social. En función del grado en que la formación de su personalidad, partiendo de la triple influencia arriba señalada, haya dejado por el camino, en diverso número y gravedad, los traumas, conflictos y patrones causados por la divergencia externo-interno, se darán una multiplicidad de posibles situaciones en las que la persona accederá a la madurez con unas condiciones de partida distintas, que determinarán diferentes desenlaces, según estos dos polos. 1. Aferrarse al personaje drama-escenario para ocultar la tremenda distorsión que su mente esconde. En esta vía, el personaje decide hacer una ocultación completa de su malestar derivado de los diferentes traumas y conflictos. Para ello se identifica de forma total, sin resquicios, al personaje correcto, según el catálogo de normas en que la referencia externa consiste. No reconoce la más mínima distorsión en su vida, pues nada hay fuera de lugar. Cumple perfectamente con lo que se espera de él. Es completamente coherente dentro de la identificación con el sistema de pensamiento del ego. 2. Como consecuencia de no poder soportar el dolor en que ha desembocado la gran divergencia entre sus referencias externa e interna, se ve abocado sin remedio a encarar la profunda crisis en que explosionará dicha distorsión, que desembocará en una búsqueda de su libertad, en diferentes caminos y con distintos resultados y aprendizajes. Esta búsqueda puede terminar en toda una gama de situaciones intermedias entre, de un lado, la más aguda de las crisis personales, vivida como un auténtico infierno, cuya desesperación es insuperable y llevan a la muerte del personaje, sin solución de continuidad, traspasando el aprendizaje a la siguiente experiencia vital. Y del otro lado, el despertar. La madurez. Así llegamos a la madurez psicológica, que según Enrique Rojas, hace referencia a la madurez de los sentimientos, a la intelectual, a la de la voluntad y a la de la vocación profesional. La madurez afectiva es una dimensión clave y consiste en descubrir los sentimientos y emociones y saber gestionarlos de forma correcta, incluyendo a la sexualidad dentro de ese perímetro. La madurez intelectual debe apuntar a que el joven aprenda a utilizar los instrumentos de la razón. El orden es uno de los mejores amigos de la inteligencia. Aprender a pensar, desarrollar espíritu crítico positivo, dar argumentos y descubrir el sentido de la vida. La madurez de la voluntad es decisiva, ya que ella es la joya de la corona de la ingeniería de la conducta. Tener voluntad es ser capaz de diseñar objetivos concretos, bien delimitados, y poner todo el esfuerzo posible para irlos alcanzando. La vocación profesional consiste en ir descubriendo las preferencias personales y qué quiere cada uno ir haciendo con su vida en relación con el trabajo. Aquí debemos destacar dos tipos: los que tienen una vocación definida y saben lo que quieren, y aquellos otros que no tienen claro qué quieren hacer con su vida y necesitan de consejeros operativos. Y finalmente, dentro de la madurez psicológica, un apunte sobre la madurez de la personalidad. Este apartado es decisivo, y aquí debo subrayar la enorme importancia de tener modelos de identidad sanos, atractivos, sugerentes, que nos arrastren a seguir en esa dirección. Aquí quiero hacer un inciso que no está en el artículo que estoy leyendo, y es el que se refiere a ese proceso de integración de la personalidad que tan magistralmente describe el eneagrama, de los diferentes tipos de personalidad en que clasificamos a todos los componentes de este mundo de la forma. Continúa el artículo leído.
Aquí el doctor Rojas establece cuál es el camino a seguir desde la perspectiva de terminar de consolidar el ego sano. La madurez afectiva, intelectual, profesional a que hace referencia son, desde luego, requisitos sine qua non. En tal sentido, un curso de milagros apunta en la misma dirección de partida, pues sin ellos, la persona no podrá encontrar la plataforma de salida para realizar el gran descubrimiento y trascender el psicodrama, la dimensión espiritual de la existencia, la íntima experiencia del yo superior. Pues el primer paso en el camino a la liberación del aprisionamiento que el ego impone en la experiencia del personaje es la purificación de aquellos puntos más oscuros y patológicos de la personalidad que impiden el normal desenvolvimiento en el drama. Aunque esa primera adaptación es necesaria, no será suficiente, pues la normalidad del ego desembocará en una ocultación más engañosa y sutil del creciente desasosiego, inquietud, angustia y depresión que producirá la asunción, sin fisuras, de la identificación plena con la referencia externa, es decir, con la realidad del personaje dentro del sueño, con el drama representado, los otros personajes y el escenario, y con ese bien cocinado libro de estilo del libreto, de pecado y castigo, culpa y miedo. Para conseguir hallar la salida del laberinto será necesaria la solución que viene de fuera del escenario del drama. La trascendencia del ego, su deshacimiento, la desprogramación del actor con respecto al personaje, que permitirá la desidentificación con el sistema de pensamiento oscuro del soñador diseñador, y la reprogramación en los valores de aquella parte de nuestra mente libre que nos permitirá darnos cuenta de lo que sucede en realidad y despertar del sueño. Continúa Enrique Rojas diciendo que la madurez social significa la capacidad para tener un buen nivel de contacto interpersonal, adquirir habilidades sociales, tener recursos para la comunicación, conocer las reglas del juego social, evitar el miedo al que dirán, luchar por ir metiendo en el comportamiento personal la naturalidad, no buscar la aprobación de los demás, evitar el victimismo, saber pedir consejo, seleccionar bien a los amigos. Cuando eres joven estás lleno de posibilidades, cuando eres mayor estás lleno de realidades. Son dos notas claves de la biografía, posibilidades frente a realidades. El adolescente no está hecho para el placer, sino para el heroísmo, y van apareciendo de una forma sigilosa pero rotunda los 4 grandes argumentos de la vida, abriéndose paso entre masas de pensamientos: amor, trabajo, cultura y amistad, y cada uno enseña el paisaje que se esconde en su interior. Acaba Rojas. Y es en este punto en donde el análisis del artículo desde la perspectiva de un curso de milagros se alinea en mayor medida con el punto de vista del profesor, aunque éste no aparente tener intención en su exposición de indicar la salida del laberinto del sueño. Pues el propósito de la comunicación, la reafirmación propia, la naturalidad, la humildad y la responsabilidad serán ingredientes básicos para que pueda producirse el gran descubrimiento. El binomio posibilidades-realidades cobra aún más fuerza desde la perspectiva de un curso de milagros cuando el actor comienza a comprender que, para alcanzar la paz y la dicha, solamente existe una realidad interna de entre todas las posibilidades externas del sueño. Y la aparición de los 4 grandes argumentos de la vida tienen sus correlativos desde el punto de vista del despertar espiritual. Amor, amor con mayúsculas. Trabajo, motivación. Cultura, comprensión y amistad, comunicación. Y efectivamente, cada uno de los argumentos de la vida puede enseñar el paisaje que se oculta en su interior, el argumento correlativo del despertar espiritual. No obstante, la otra variante que puede adoptar la experiencia del adolescente en su camino hacia la madurez, es decir, la abierta crisis a la que hacíamos alusión párrafos atrás, será otra vía, más radical, drástica y dolorosa, pero no menos eficaz, de desasirse del compañero oscuro, la identificación con el personaje, y encarrilar jubiloso la senda de la corrección de la percepción, es decir, en palabras de un curso de milagros, despejar los obstáculos que le impiden experimentar la presencia del amor
el cual es su herencia natural. El doctor Rojas establece la educación en el amor y el ejemplo del mismo como requisitos imprescindibles para poder acceder al ego sano, es decir, la plataforma de salida hacia la posterior trascendencia del ego, al afirmar, abre Enrique Rojas, que el amor es la poesía de los sentidos, la inteligencia es la nitidez de la razón. Ahí entra la importancia de la educación. Educar es introducir en la realidad con amor y conocimiento. Educar es enseñar a pensar, mientras que la cultura es enseñar a vivir. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Aquí entra la importancia de los padres. Un buen padre vale más que 100 maestros. Una buena madre es la mejor universidad doméstica, porque quien sabe querer sabe exigir. Acaba Rojas. Finalmente, el profesor Rojas hace una síntesis de las necesidades del ego sano en las últimas etapas de la experiencia, síntesis donde voy matizando el punto de vista de un curso de milagros, en subrayado. Rojas. La primera juventud va desde los 25 años a los 35, o mejor decir, a los 30 y tantos largos. Aquí se consolidan los grandes argumentos del proyecto de vida antes mencionados: el trabajo profesional, subrayo motivación, y la vida afectiva, subrayo comunicación, llevan la batuta. La juventud no depende de los años, sino de las ilusiones por cumplir, subrayo el darse cuenta de lo que realmente ocurre. Y ya se juntan la cultura, subrayo comprensión, y la amistad, subrayo de nuevo la comunicación. La cultura, subrayo comprensión, es libertad, el privilegio del conocimiento, subrayo reconocimiento, vivido. La cultura, subrayo comprensión, es lo que queda después de olvidar lo aprendido, es la memoria del tiempo, subrayo de la eternidad, de la naturaleza original. Vuelve Rojas. Hay que pasar de la cultura del éxito, que es un gran error, a la cultura del esfuerzo, que es la más acertada y descansa sobre el orden, la constancia y la voluntad. La madurez, subrayo, del ego sano o del despertar, según, vuelve Rojas, sucede de los 40 años en adelante. Ya hay balance existencial, haber y debe, subrayo, llevar la ilusión a la verdad. Vuelve Rojas. Y cada segmento de nuestra travesía echa una mirada hacia atrás sobre cómo han ido las cosas. Hacemos cuentas con nosotros mismos. Salen a la palestra los grandes asuntos de la vida que son analizados, aunque nos resistamos, porque están ahí, subrayo, la autoobservación y el contraste. Vuelve Rojas. La madurez es serenidad y benevolencia. En esa época de la vida hacemos inevitablemente balance existencial, haber y debe, y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Surgen los grandes asuntos de la vida y les pasamos revista, subrayo, la comparación de los distintos propósitos de la experiencia, del ego y del espíritu. Vuelve Rojas. Muchas veces las cuentas no salen. Es fundamental reconciliarnos con nosotros mismos y tener la nitidez de saber que la vida no va bien sin buenas dosis de olvido. Cada uno necesita reconciliarse con su pasado. Subrayo. Introspección íntima para la comprensión de conflictos arraigados, de bloqueos y traumas, de los nuevos conceptos que surgen desde la atención a lo interno, a la luz del espíritu como base de la liberación. Vuelve Rojas. La tercera edad tiene igualmente una cronología compleja, ya que la expectativa de vida ha crecido en Occidente de forma extraordinaria. Subrayo, como consecuencia de una cierta evolución espiritual colectiva, producida de forma natural. Vuelve Rojas. Pero lo que es indudable es la disminución de las capacidades físicas, psicológicas y sociales que dan lugar a un gran cambio en la persona. Subrayo, es la caducidad del pensamiento que sostiene la experiencia, pese a los denodados esfuerzos del ego por mantener vivo el drama, retrasando el desenlace final. Vuelve Rojas. Lo que sí me gustaría dejar claro es que uno se hace viejo cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos. O dicho de otra manera, cuando uno empieza a mirar hacia atrás más que hacia adelante. Subrayo,
la involución hacia la ilusión del pasado del actor que no se desidentificó del personaje, que no obtuvo el aprendizaje y mantuvo el aferramiento al clavo ardiendo de la referencia externa. Vuelve Rojas. Y aquí es bueno evitar 3 males: la excesiva soledad, la inactividad y la rutina. Hay que preparar bien la jubilación para que no sea algo brusco, ni un giro de 180 grados, y afrontar la muerte con visión sobrenatural, es decir, tener claro que el animal termina, pero el hombre no muere. Si los años arrugan la piel, carecer de ilusiones, subrayo motivación, arruga el alma. Decía Cervantes, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Ser feliz es poseer lo que uno desea. Subrayo, es ser, darse cuenta de la auténtica naturaleza sana, santa, ilimitada, plena, completa y perfecta. Vuelve Rojas. Y lo mejor es no desear demasiadas cosas y no equivocarse en las expectativas. Acaba Rojas. Finalizo el artículo. En estos 2 últimos párrafos, el profesor Rojas deja entrever cómo el ego sano puede ser efectivamente, se haya llegado a él por cualquiera de los caminos intermedios entre el aferramiento y la ruptura por la grave crisis personal, una plataforma de despegue hacia el aprendizaje de la liberación. Iván, prospector UCDM.